Tema de evaluación en áreas claves como las matemáticas y lectura, los miles de graduandos al año mostraban deficiencias. Ahora que ni siquiera esas pruebas existen, seguramente que tendrán más dificultades para insertarse en la vida laboral. Debemos tener claro que sin un modelo educativo accesible y adaptado al nuevo mundo que nos quedará post pandemia, continuaremos siendo una sociedad altamente vulnerable y profundamente desigual. Señoras y señores, estamos entonces listos, prestos y dispuestos a iniciar la edición 441 del programa Redes Ciudadanas de esta mañana de lunes 27 de septiembre del año 2021. Saludo con mucho gusto a nuestro primer invitado, el licenciado Silvio Morales, un educador de larga data en la zona occidental. Gracias, licenciado Morales, por tomar nuestro llamado esta mañana. Y quisiera comenzar conversando con usted y preguntándole, ¿cómo es que se puede hacer una evaluación para saber si por lo menos vamos alcanzando los objetivos mínimos en un sistema educativo como el actual, funcionando como está funcionando por estos días? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Silvio Morales. Buen día, licenciado. Gusto de saludarlos y un abrazo muy fraterno a todos los amigos que nos escuchan de Stereo 100 y sobre todo a los de Redes Ciudadanas. Creo que con la situación de la pandemia, pues nos está dando un momento, como lo decía usted en su editorial, de repensar qué es lo que vamos a hacer al respecto a la educación. En el sentido de la evaluación, es un proceso muy delicado que tendrían que estar en este momento las autoridades de educación haciendo los cambios necesarios. Creo que con el cambio a la virtualidad necesitamos repensar cómo hacer esa evaluación. Yo he visto en estos últimos meses del año de que el maestro pues como que ya se olvidó un poquito del proceso de evaluación y es el más importante. La preocupación seria para los docentes es ese indicador que vamos a tener después de la pandemia. Entonces, la evaluación creo que es un proceso importante que hay que ir viendo cómo desarrollar tres aspectos importantes en los estudiantes. El conocimiento declarativo, ¿verdad?, que ellos tienen que tener, su habilidad y su destreza. Entonces, el maestro, para poder llegar por lo menos a un 70% de ese proceso de evaluación, tendría que hacer una guía de aprendizaje que vaya específicamente a pensar cómo evaluar. La evaluación hoy en día es un proceso que nosotros le estamos llamando, o se le ha estado llamando, con assessment, es decir, un proceso de evaluación que va hacia el nutrir el conocimiento, la habilidad y la destreza que el estudiante debe tener. Entonces, creo que hoy en día no podemos ya pensar en una evaluación escrita, en una pregunta, sino en un instrumento como, por ejemplo, para mencionar una rúbrica que me va a dar la opción de hacer una evaluación en diferentes aspectos, no solamente en uno, sino en varios. Yo siempre he dicho que el proceso de aprendizaje va siendo comparativo como con una carrera o una competencia de ciclismo. Todos salimos al mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, pero la llegada es diferente porque tenemos muchas dificultades en el camino. Así es el proceso de evaluación. Tenemos que ir viendo cómo vamos entonces reintegrando a esos estudiantes que se nos van quedando atrás. Y en el proceso, en este momento, es imposible que el maestro pueda regresar a traer a sus estudiantes que se van quedando. Entonces, el proceso de evaluación tiene que ser un poco más, es decir, un poco más inteligente de parte de los maestros, buscar las estrategias para ver cómo va desarrollando esas capacidades que son las más necesarias. Hoy en día, pues, he visto que los estudiantes se están poniendo un poco más desarrollados en habilidad y la destreza, por ejemplo, del manejo de la plataforma de internet, de una computadora, pero vamos a ver
cuánto conocimiento, cuánta actitud, cuánta habilidad tiene para otros conocimientos. Entonces, para mí la evaluación es el proceso más importante ahorita. Como usted decía en el editorial, cuando se hagan las evaluaciones de comunicación y lenguaje, si estábamos graves el año antepasado, pues ahora hemos retrocedido más de 10 años, porque entonces el ministerio tiene que ver cómo va a fortalecer y cómo va a idear nuevas técnicas de evaluación. Licenciado Morales, aquí al parecer cuando se anulan estas pruebas, específicamente las de matemáticas y lenguaje, pues da la sensación como que el sistema mismo está cerrando la opción de saber si vamos o no por la ruta correcta. ¿Cree usted que en esta decisión lo que finalmente está sucediendo es que efectivamente estamos le dando vueltas al problema sin atenderlo de manera directa? La primera parte de esta pregunta. Y la segunda, ¿no cree que en los establecimientos, principalmente los privados, donde pues las clases aparentemente se han retomado, solo que a través de los sistemas en línea, allí sí podrían ser aplicados estos exámenes y que nos dieran más o menos una ruta de por dónde los graduandos van en las áreas de matemática y lenguaje? Yo considero que hay que analizar varios factores ahí. Dentro de el proceso de evaluación hay que ver exactamente cómo se está impartiendo esa clase. Yo me he estado ahí sí que ideando algunas estrategias para poder dar incluso las clases en la universidad, que ya el estudiante tiene que, por necesidad de preparación personal, tiene que poner el 100% de atención. Pero si nos vamos al proceso, por ejemplo, de aprendizaje de los niños de la escuela primaria, de básico y diversificado, ese es un tema que hay que ver. Yo creo que ahí tenemos, por eso decía yo, que hay que repensar muy bien el proceso de evaluación, no solo el de evaluación. Yo considero que lo que se debe aclarar ahí principalmente es dos cosas. Estamos confundidos nosotros en las clases virtuales. Decimos clases virtuales, pero fíjese que hay dos conceptos que hay que tratar. La clase virtual, lo que llamamos sincrónico, y lo que se llama asincrónico. Entonces, yo puedo estar todas unas 2-5 horas frente a un monitor y recibir clases, pero ¿cuál es la actitud del estudiante? ¿Cuál es el qué hacer del estudiante? Es pasivo. He visto, y con mucha pena a veces, las clases de que los niñitos, por ejemplo, de primaria, pues a veces en lugar que ellos estén poniendo atención, están jugando con su teléfono, o simplemente están pasando el tiempo. Pero eso se estamos viendo en los colegios. Ahora, el proceso en la escuela primaria nacional es otra historia diferente. Ahí es un proceso que se le está mandando guías de aprendizaje a los estudiantes, se les va a dejar, se les va a recoger, digo yo, no sé si la califican o no, pero ¿cómo estamos viendo ese proceso de aprendizaje? Yo considero que incluso he revisado algunas guías del Ministerio de Educación y he considerado que están manejando todavía un poquito la metodología del constructivismo, por ejemplo, que hablan de conocimientos previos, que hablan del desarrollo de la clase y de una evaluación. Pero eso tendrían que tener los docentes en este momento también que hacer, ver cómo hacer el proceso de evaluación en este caso. Entonces, si yo voy primero a las clases virtuales, ¿cuándo es sincrónico y cuándo es asincrónico? Porque cuando es sincrónico, pues está todo el día, toda la clase, todo el periodo del estudiante ahí. Yo he visto que algunos pues hacen las tareas en ese momento ahí, pero también están a la par los papás. Y ese es un problema serio, que no es aquella individualidad del estudiante, sino está acompañado de una persona adulta, y que muchas veces uno de papá, pues con tal de que el estudiante no salga mal, uno es el que está ayudándolo y, como decimos vulgarmente, soplando la respuesta correcta. Entonces, yo creo que las dos modalidades
tienen sus ventajas y desventajas. Cuando hablamos de lo asincrónico, pues se le mandan las guías al estudiante, y yo creo que las guías se tienen que desarrollar con alguna metodología para que él las haga en su casa y que luego devuelva entonces el proceso, para que entonces el maestro comience a ir a ver la evaluación de cómo hizo todas sus actividades. Entonces yo creo que hay que clarificar bien esos dos conceptos: cuál es la virtualidad, cuál es la clase y cómo se da la clase, porque si se da como que estuviéramos en un aula pero simplemente a distancia, no va a dar los frutos necesarios, porque entonces no se están desarrollando las capacidades. Yo veo que los estudiantes, máximo en la primaria, todos quieren hablar al mismo tiempo, y a veces ese es un problema serio para el pobre docente. ¿Por qué? Porque no puede atender a los 20 estudiantes que tiene, entonces comienza a dejar algunos baches ahí. Incluso la misma tecnología, hay estudiantes que no tienen un servicio de internet correcto para poder recibir la clase muy bien en ese sentido. Entonces sí hay que retomar la situación de las clases, tanto en lo nacional como en lo particular, digamos, en el caso de los colegios. Los colegios pues están haciendo ellos, dando la clase todos los días virtualmente, pero habría que ver exactamente cuál va a ser el déficit de cociente en ese caso de esas pruebas. ¿Por qué? Porque siempre va a bajar un poquito la educación en este momento, ¿verdad? Licenciado Morales, ¿y cómo usted visualiza la vuelta a clases, si puede ser en un año o dos, el momento ese en que el alumno se vuelve a encontrar en una realidad de aulas físicas y demás? ¿Cuál es la interpretación que usted hace respecto al impacto que esto tendrá, especialmente en los niños y los jóvenes del sistema de primaria y secundaria? Bueno, yo considero que en el regreso a la escuela, el solo regreso va a ser importante para los estudiantes. Pero voy a dos cosas. El regreso a los estudiantes a la escuela va a ser importante porque hay más interactividad dentro de sus compañeros. Van a reencontrarse en ahora sería una situación normal, antigua, diferente. Eso es lo que están buscando. Algunos dicen, yo tengo por ahí algunos nietos y dicen, ay, quisiéramos regresar al colegio. Muy bien, quisiéramos regresar. Está esa acción emotiva de regresar. Ahora, ya cuando estén dentro del aula, van a comenzar a existir unas situaciones, por ejemplo, de adaptación nuevamente, porque se han acostumbrado a tener la computadora enfrente, a no hacer las actividades que hacían antes. Por ejemplo, póngale que en clase hacían alguna tarea propiamente ahí, un ejercicio, en la clase virtual no lo hacen, lo dejan para después. Entonces, generalmente ese regreso va a ser para el estudiante emocionalmente bien, pero va a encontrarse con algunas limitaciones, incluso el hecho de mantener el presente todavía la pandemia puede crear también emocionalmente un desequilibrio en los estudiantes, porque entonces ahí tendría que comenzar el maestro otra vez a reeducar a los estudiantes, porque fíjese que en 2 años que llevamos ya de no asistir a la escuela, el estudiante pues ya no tiene una autorregulación de trabajo, ya no tiene la disciplina que tenía antes, ya no tiene la actitud, la organización, los hábitos, ya los ha perdido, porque en la casa es muy vulnerable ese tipo de corrección. Ya no se puede mantener disciplinados a los estudiantes porque están dentro del ámbito familiar. En algunos casos hay niños que se han quedado solos en la casa porque papá trabaja, mamá trabaja y solo él es el que está haciendo el trabajo. Entonces, algunas cosas han sido efectivas, pero otras van a comenzar a tenerle un poquito de problema a los estudiantes. Y si nos vamos a otros factores, por ejemplo, al pensamiento que hay que fortalecer, yo considero que el pensamiento, así que en general, debe de ser desarrollado en sus 3 niveles. El pensamiento espontáneo que el estudiante tiene y el inferencial que va a ir aprendiendo en la escuela. Y por supuesto también
el crítico. Entonces yo considero que esas tres cosas, solo en el pensamiento, va a comenzar a hacer entonces una nueva reacondicionamiento de su aspecto personal, de sus hábitos que tenía antes el estudiante, porque en casa pues la ayuda ha sido tremenda, ¿verdad? para poder hacer sus tareas, pero ya estando solo va a readecuar toda esta situación. Entonces yo considero que el maestro también tiene que comenzar a ir teniendo planificadas algunas estrategias para recibir a todos los estudiantes, para que ellos también no encuentren el choque de despegarse nuevamente del hogar hacia un ámbito totalmente diferente, ¿verdad? Recordemos que en los primeros años, para entrar a párvulos, por ejemplo, el niño le cuesta mucho despegarse del aspecto familiar. Ahora le va a costar a todos, porque ha sido 2 años que han estado en el ámbito familiar propiamente, ¿verdad? Muy bien, licenciado Silvio Morales, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Muy bien, estoy para servirles, y ahí pues el impacto que nosotros esperamos que sea mínimo, tendría que ser también de acuerdo a lo que las autoridades puedan planificar. Yo considero que también una gran ¿qué sería? Responsabilidad la tiene el docente. Recordemos que el docente que está dentro del aula es el que tiene en sus manos moldear a esos 20, 30 estudiantes que tiene. Y yo creo que el proceso de aprendizaje en este momento va a tener que ser entonces más importante para el maestro, porque va a cambiar la conducta, va a cambiar ese nuevo proceso de adaptación a la escuela. Así que mucho gusto de poder participar con ustedes. Felicitaciones, y estoy siempre para servirles. Muy bien, era el licenciado Silvio Morales. Aquí tengo que hacer la primera pausa en el programa Redes Ciudadanas de esta mañana, y al volver pues continuamos con la conversación, esta vez conectando la llamada telefónica con el ingeniero Fernando Cajas. Al volver de la pausa, en la edición 441 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 esta mañana, hablamos del impacto de la pandemia en la educación guatemalteca. No se vayan. Regresaron a Maestros Super Ahorros, tus productos favoritos con ahorros todos los días. Encuentra Super Ahorros en todas nuestras tiendas y también en pais.com.gt. Pais, somos parte de tu vida. Nacimos en un país sin par, uno que trabaja sin parar, lleno de tanta belleza que no se puede ocultar. Años de vida, vida Guate, sí, que viva. Trabajemos como ninguno, porque unidos somos uno, con pasión, amor y orgullo, porque es mío y porque es tuyo. Celebramos el bicentenario de esta hermosa tierra, 200 años. ¡Viva Guate! Gasolineras 1. Cuando tengo mucha presión en el trabajo, me empieza un dolor de cuello y... Tu día no se puede quedar parado. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Electra, ¡viva Guate! Llévate tu Smart TV Panasonic de 55 pulgadas a 5,499. ¡Arriba Guate por esta gran nación! ¡Solo en Electra! Eli recomienda y te lo aconseja: no dejes de cuidarte después de vacunarte. Eli aconseja que nos vacunemos, sí señor. Nuevo Super Packs todo incluido de Claro, con mucho más internet. Elegí la opción que más te convenga. De 7 días con 4 gigas de internet por 30 quetzales. O de 15 días con 6 gigas de internet por 50 quetzales. Ambos Super Packs incluyen Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp y Twitter ilimitados. Además, llamadas nacionales y a Estados Unidos. Activa tu Super Packs todo incluido en puntos de venta. ¡Claro que sí! Ven y tiene tu carreta a precio despensa. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Ven
ver y verse bien, solo en Óptica 360 grados, con un concepto innovador, examen de la vista, aros, lentes de contacto, calidad y tecnología, accesorios y más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, débito, Visa Cuotas y Credicuotas. Estamos en Condado Santa María, Ofibodega número 6, teléfono 7767-3469, WhatsApp 3762-2527, Óptica 360 grados. Oferta, aro y lente, Poli AR, desde 450 quetzales. Un corazón sano mejora su calidad de vida. Doctor Héctor Laparra, cardiólogo intervencionista, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y UNAM de México. Estudios y tratamientos para problemas del corazón, electrocardiograma, Holter, ecocardiograma, cateterismo cardíaco, implante de marcapasos. Clínica 509, quinto nivel del Centro Hospitalario La Paz. Citas al 77 65 27 40 y 55 81 16 39. Un corazón sano mejora su calidad de vida. Doctor Héctor Laparra. Es hora de pedir tus abarrotes a domicilio y en menos de 30 minutos los tendrás en tu hogar. 3578-3559. Abarroterías Albamar, cerquita de su hogar. Estamos convirtiendo tus ideas en oportunidades, con más servicios para tus proyectos personales y empresariales. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600. Cosami, estamos innovando por ti. La edición 441 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100. Esta mañana hablamos acerca del impacto que está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación del país. Ya teníamos una primera aproximación en la visión y en el pensamiento del licenciado Silvio Morales. Ahora tengo en la línea al doctor Fernando Cajas, también un educador de larga trayectoria. Gracias, doctor Cajas, por tomar nuestro llamado esta mañana, y quisiera comenzar preguntándole y sabiendo cuál es la opinión que usted tiene respecto a si efectivamente esta pandemia nos habría dejado la posibilidad de pensar, analizar, proponer y construir una reforma educativa que nos encontrara en distintas condiciones una vez que logremos superar el tema de la pandemia. Bienvenido a Redes Ciudadanas, doctor Fernando Cajas. Muy buenos días, licenciado Hernández, gracias por la oportunidad y también buenos días a la audiencia de Redes Ciudadanas a través de Estéreo 100. Sí, en efecto, creo que la pandemia, tal como lo describía el licenciado Morales, pues ya tiene una serie de efectos negativos en los aprendizajes estudiantiles, en los aprendizajes docentes, también fundamentalmente en los aprendizajes institucionales, en cómo funcionan los sistemas administrativos y en los mismos padres de familia. Pero ante la realidad de un país que en prepandemia estábamos en condiciones muy, muy frágiles, ya ustedes mencionaban los indicadores, se los recuerdo, para el 2019 apenas el 10% de los graduandos alcanzaron el nivel mínimo de matemáticas. 10%. 1 de cada 10, y estas eran operaciones sencillas de suma, resta, multiplicación, división, no es nada de matemática avanzada, y apenas el 30% de los graduandos alcanzaron el nivel mínimo de lectura. Cuando yo pienso en el sistema educativo, no pienso solamente en la escuela primaria y secundaria, sino también en las universidades. Yo creo que lo más importante es que la reforma educativa no sea vista solamente como una reforma que haga el Ministerio de Educación, sino como una reforma más integral, donde también se involucre el sistema universitario y que se hagan cambios profundos en las universidades, porque son al final ellas las que forman profesores y también son al final ellas las que pueden ser los sistemas de innovación de los aprendizajes. Hay pocos indicadores de nuestras universidades. Le voy a dar algunos de nuestra propia Universidad Nacional. La eficiencia terminal de nuestras porque nosotros padecemos de una enfermedad llamada licenciatura. Aquí todos van a la licenciatura y hemos cortado los programas técnicos cortos, programas pertinentes,
Entonces, Derecho, por ejemplo, tiene una eficiencia terminal del 6%. Eso quiere decir que de una cohorte que se inscribió, por ejemplo, en el 2010, que debería terminar en 6 años, solamente 6 de cada 100 se gradúan en ese tiempo, con promedios de graduación de 15 años. Ingeniería Civil de Ciudad Capital tiene una eficiencia terminal del 8%. Y los tiempos de graduación son de 9 años. Entonces también las universidades tienen una enorme crisis pre-pandemia. Ahora, en pospandemia es claro que se está dando un descenso de aprendizaje. Ya no voy a comentar lo que ya aclaró el licenciado Morales. Creo que el país tiene una enorme variedad de instituciones y colegios que varían desde excelentes programas a distancia, pero hay otros programas muy débiles. Pero fundamentalmente, los bajos aprendizajes previo, pero ahora en pandemia, se pueden explicar por un problema fundamental, que es el querer adaptar una pedagogía, una didáctica que estaba pensado para lo presencial a programas en línea. Entonces, nuestro intento como profesores fue como repetir lo mismo que se hacía, solo que ahora a nivel virtual. A pesar del uso de excelentes plataformas que las universidades han utilizado, algunas escuelas y algunos colegios, el fenómeno más difícil ha sido cambiar esa filosofía de la educación. Y yo creo que la reforma educativa debería fundamentalmente pensarse en términos de esa transformación, de esa filosofía de la educación, de superar estas concepciones de enseñanza y aprendizaje realmente conductistas, donde enseñar era hablar y aprender a repetir, a esta transición que ya veníamos haciendo, donde permitíamos que nuestros estudiantes pudieran ser más participativos, pudieran participar en proyectos sociales, pudieran ser parte del proceso educativo. La educación virtual que tenemos, que varía en calidad, ¿verdad? Desde tareas de WhatsApp así enormes que nadie revisa, hasta plataformas mejor estructuradas con cierto nivel de interacción, pudieran utilizarse para visualizar un futuro de la educación que yo lo veo como un futuro mixto. Primero, en esos elementos del futuro, creo que el Ministerio de Educación no debe estar aislado del conjunto de universidades del país, porque solo va a ser a través de investigación científica que podamos crear mejores condiciones de aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje como un fenómeno de investigación científica. Para eso el mismo ministerio tiene que tener institutos de investigación del aprendizaje de profesores y de alumnos, y que pudieran permitir esta transición que está dando el mundo a sistemas tecnológicos y a clases presenciales que ya no van a regresar a la normalidad como tal. O sea, la educación del futuro va a ser una educación híbrida, pero deben ser apoyados por sistemas de investigación. Creo que la formación docente también debe repensarse a través de las ciencias de aprendizaje. Existe la emergencia durante los últimos 20, 30 años de nuevas ciencias del aprendizaje, cómo se aprende la ciencia, la biología, la matemática, los estudios sociales, y esos sistemas de investigación, esas comunidades de investigación mundiales y latinoamericanas. Por ejemplo, recientemente aquí en el CUNOC tuvimos el Congreso Latinoamericano de Matemática Educativa, y ahí había muchas experiencias de investigación para mejorar los sistemas curriculares de la matemática, la formación docente, la administración de sistemas, pero todavía los guatemaltecos no participamos en esos sistemas de investigación, y es porque nuestras universidades todas son muy débiles en los sistemas de investigación. Entonces, la nueva reforma educativa debe ser mucho más integral, Maynor. La reforma debe priorizar competencias y contenidos que permitan una vida mejor. Debe guiarse por dos grandes principios de equidad y calidad.
Esta pandemia vino a mostrar realmente en carne y hueso los grandes problemas sociales que ya tenía el país. La educación como parte de los problemas sociales es en general una educación que sigue siendo altamente desigual, racista, clasista, machista, y entonces la reforma educativa debe ir hacia la reconstrucción y a la solución de esos grandes problemas. Pero la gran lección de la pandemia, desde mi punto de vista, es que estas reformas no deben ser solo dirigidas por el ministerio, deben ser integradas. Las universidades todas, pero con más obligación, la Universidad Nacional debe integrarse en estos procesos de transformación, de formación docente empírica y empírica a formación docente más científica y humanística, en el marco del uso de tecnologías modernas y también de clases presenciales. Pero en este proceso, doctor Cajas, ¿cómo usted cree que se podría comenzar por lo menos la discusión? ¿Quién debería de ser el ente que hiciera la convocatoria para esta discusión amplia? A mí me parece, como usted lo plantea, que es la mejor forma de hacerla integral, ver la reforma desde distintos ángulos y tratando de adaptar los sistemas educativos primarios a los sistemas universitarios, pero ante la situación actual del país, ¿quién cree que debería liderar un aspecto como el de una reforma educativa? Yo creo que en principio las autoridades del Ministerio de Educación y los viceministros deben cambiar esa visión del sistema educativo como él somos nosotros. Las autoridades de las universidades, pero en particular de la Universidad de San Carlos, el mismo Consejo Superior Universitario, pero la Dirección General de Docencia debe establecer esa unión en la construcción de la integración del sistema educativo como un todo, para que la transformación no se quede a nivel de primaria y llegue diseñada desde los sistemas de investigación de las universidades. Entonces, eso va a tener que ser cambiar nuestra forma de pensar la educación como un todo. No puede quedar solo en las manos del ministerio. Las universidades deben retomar su papel de sistemas de investigación, pero no solo es fundamental hacer investigación en medicina, hacer investigación en economía, en ingeniería, pero atrás de esto también están los sistemas de investigación de cómo se aprende, cómo aprenden las personas, y esa es la parte débil del país, y esa es la comunidad que hay que co-crear entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional, para luego extenderlo a las otras universidades. Aquí también sería interesante conocer la opinión suya, porque una de las tareas en las universidades precisamente está en el tema de la extensión. Y yo recuerdo que en los comienzos de esta situación de la pandemia de COVID-19, acá estuvo usted con otros profesionales universitarios y presentando pues algunas ideas respecto a la creación de prototipos de respiradores artificiales para ayudar en el manejo de los principalmente de los casos delicados que generara esta enfermedad. Este tipo de acciones, doctor Cajas, pudieron haberse multiplicado. ¿Cómo usted ha visualizado el tema de la inclusión de la universidad en su enfoque de extensión para paliar un tanto el impacto del COVID-19? Han existido una serie de aportes universitarios, pero esos no obedecen a una política universitaria de investigación para la mejora de la vida social de las personas. Son como eventos particulares de grupos que aportan, pero no está integrado en esta visión universitaria de transformación de la concepción de universidad como un subsistema escolar repetitivo a un subsistema de innovación de los aprendizajes. Si las universidades empiezan a utilizar también lo que hacen de investigación en agua, en salud, en economía, en otras áreas, pero además se construye la reflexión sobre cómo se aprenden estas cosas
si se generan más institutos de investigación del aprendizaje, si lo que va a ser el futuro de las universidades no va a ser solamente la docencia, sino que lo fundamental es el aprendizaje, cómo se aprende, cuál es el papel de los sistemas de salud pública y los aprendizajes en salud pública para responder a esos grandes desafíos de la falta de información y de la falta de alfabetización científica que no permiten que avancemos siquiera en la vacunación a niveles adecuados. Entonces, las universidades no tienen esas políticas de investigación ligadas a la mejora de la vida social de nuestra población. Pero esto se nota mucho más en la conexión que existe entre la educación primaria y secundaria con las universidades. Son como sistemas totalmente desconectados. Por ejemplo, podríamos utilizar los exámenes de admisión que tienen las universidades como unos nuevos indicadores de estos exámenes de graduados que ya no se hacen. Esos son convenios fundamentales. Por ejemplo, podríamos crear una política de educación técnica que va desde la primaria hasta la educación superior. Pero no, parece ser que la educación de primaria y secundaria corta todo y la universidad va por otro camino y hace su tarea independiente. Doctor Fernando Cajas, le agradezco mucho como siempre por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Muy bien, tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores. Era el doctor Fernando Cajas hablándonos del tema educativo, esta vez un tanto enfocado desde la educación superior por el expertise que tenía nuestro invitado. Al volver de la pausa, en la edición 441 del programa Redes Ciudadanas les presentamos a nuestro siguiente invitado. No se vayan. Prueba el refrescante sabor cítrico del Valle Fresh. Refrescante como tú. Buenas. Ay, tengo un dolor de cabeza monstruoso. Si tiene un dolor de cabeza monstruoso, tome una cápsula gel de nuevo Fenodol Max y el dolor se va de una. Tomo una y el dolor se va de una. Sí, solo una cápsula gel y a 2 quetzales cada una. Nuevo Fenodol Max. En tu tienda favorita a 2 quetzales. El dolor se va de una. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Ven y llena tu carreta a precio despensa. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Sociedad Anónima, líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. ¿Qué onda, bro? ¿Qué hice, raza? Mira, de casualidad tenés 5 pesitos que me prestes vos. Fijo, aquí está, mira. ¿Y para qué son? Es que quiero ver unas licas que acaban de estrenar. Pero con eso no te va a alcanzar. Hasta me va a sobrar, porque con Benite tengo internet ilimitado por menos de 5 quetzales al día. O sea que puedo ver licas, partidos, lo que querrás, papá. Llámanos al 7740-3030 y conéctate al mejor internet de la región. 7740-3030. ¡Venite ya! CNP La Agencia. La única agencia de publicidad y marketing integral en el suroccidente. PBX 7963-4100. CNP. Creatividad. Nuestra pasión. Policlínica. Gracias por estar en cada etapa de mi vida. Por ser parte de mi presente. Innovando día a día. Porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1. PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas.
Vive la mejor experiencia en nuestro centro comercial. Utzuleu Mall trae grandes sorpresas para ti en el mejor punto de la ciudad, con salas de cine, food court y las mejores marcas en un solo lugar. Recuerda que contamos con parqueo seguro las 24 horas. Cumplimos con todas las medidas sanitarias para que tu visita sea más segura. Te esperamos, Utzuleu Mall. Colegio John Harvard ofrece en modalidad virtual, plan diario y fin de semana, sábado o domingo, preprimaria, primaria, básico, bachillerato en computación, medicina, derecho, diseño gráfico, en turismo y administración hotelera, ciencia de la comunicación, psicología, perito contador en computación, perito en gerencia administrativa, secretariado bilingüe, comercial y oficinista, básico y bachillerato por madurez, enfermería y promotor de salud. Búscanos en Cuarta Calle Real del Calvario, 1633 Zona 1 Quetzaltenango. Teléfonos 7761-3279 y 5835-2161. Con más de 36 años sirviendo a la nación. Colegio John Harvard. En Dios confiamos. En la edición 441 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos acerca del impacto de la pandemia en la educación del país. Tenemos la apertura de dos grandes conocedores de el funcionamiento y además estudiosos del tema de la educación, como el licenciado Silvio Morales, el doctor Fernando Cajas. Ahora, pues, vamos a hacer entonces el contraste con la visión desde el sector, desde la rectoría del sistema educativo, especialmente el sistema educativo primario y secundario, y le agradezco mucho al licenciado Miguel Oshlag. Él es el director departamental de educación acá en Quetzaltenango. Licenciado Oshlag, quisiera comenzar preguntándole en la visión suya respecto a este último tema que conectábamos con el doctor Fernando Cajas. ¿Cree usted que las condiciones están dadas como para que pudiésemos en este momento de la pandemia del COVID-19 pensar en hablar acerca de una reforma educativa? Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Miguel Oshlag. Muy buenos días a la audiencia. Pues la verdad es importante analizar desde varios aspectos. Pienso que la pregunta que hace, yo considero que no es recomendable hacer alguna modificación al sistema educativo. Pues nosotros esperamos que la pandemia muy pronto cese y esto pueda, digamos, regresar a la normalidad, y tal vez no tanto, digamos, como volver, digamos, a hacer los mismos, porque definitivamente no es así, los tiempos cambian. Eso es lo que yo puedo, digamos, analizar, que en el momento pienso de que es de esperar, no es de apresurarnos a una reforma educativa. Muy bien, entonces, licenciado Oshlag, vámonos a ver el tema relacionado con cómo está funcionando en este momento el sistema. Estamos a punto de terminar el ciclo lectivo 2021, pues ya se ha anunciado que no habrán para los graduandos pruebas en el ámbito de las matemáticas y del lenguaje, y le pregunto, ¿cómo es que el sistema va a llegar a conclusiones respecto a cómo ha funcionado durante el 2021? Sí, durante el ciclo escolar 2021 pues se ha trabajado de manera virtual en cada uno de los sectores, tanto privado como sector público. Pues nosotros estamos pues en la recta final, especialmente en los colegios, que en el mes de octubre ellos estarían finalizando, precisamente para dar fechas exactas. El 29 de octubre está terminando el ciclo escolar para el plan diario del sector privado. Del sector privado finaliza el 29 de octubre el ciclo escolar. Ahí incluye pues colegios, cooperativas y
escuelas municipales. Y para el plan fin de semana, que también siempre es para sector privado, se tiene fecha el 31 de octubre. Pues prácticamente hoy 27 y estamos a un mes para finalizar el ciclo escolar en los colegios. Y para el sector oficial, como es del conocimiento de la población, se inició en febrero las clases, entonces estaría terminando en todos los niveles el 30 de noviembre. Entonces nosotros pues se han hecho todos los esfuerzos, agradecemos a los docentes, tanto el sector privado como público, que han hecho todo su esfuerzo para impartir las clases de manera virtual. Cada uno tiene su creatividad y de verdad ha sido una gran ventaja porque pues para los docentes, porque se han puesto a la orden del día en la tecnología. Terminando con este asunto de la evaluación, ¿habrán algunas condiciones especiales para aquellos alumnos que en el proceso de evaluación, como esté organizado tanto en los sectores, en el sector privado y el sector público, me refiero a esos alumnos que con esas pruebas no las superen? ¿Hay alguna condición especial para el tratamiento de los alumnos que fallen en las pruebas finales, licenciado? Reforzamiento es lo que se tiene previsto, es reforzar en las áreas donde se necesita. Para eso pues son las pruebas. Tenemos, pues se hizo también en este mes de septiembre prueba diagnóstica en todos los niveles y de acuerdo a los resultados pues ahí se estaría reforzando en estos meses, en estos días, para que el estudiante pues mejore. Hablando de un factor que también es muy importante, es un indicador bastante importante cuando se evalúa el proceso educativo de un año, como es el del abandono escolar. Allí ustedes ya tienen algunos números que podrían adelantarnos, licenciado Oxlack, y si estos números están siendo más o menos respecto al año anterior. Sí, hemos evaluado caso de deserción, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues se marca más en el nivel básico y diversificado, especialmente en las áreas rurales. Pero se debe a muchos factores, no tanto por la forma en que se están dando las clases, sino que pues algunos pues prefieren trabajar, pues otros tienen alguna dificultad económica. Ese es uno de los factores que nosotros vemos, pues y siempre el porcentaje de migración pues que también marca. Entonces eso es lo que nosotros evaluamos. Sin embargo, se mantiene a pesar de la pandemia, de estas dificultades que tenemos para poder llevar esa enseñanza hacia los jóvenes y niños. Se mantiene, es poco, no tengo el dato exacto de cuánto es el porcentaje, pero sí nosotros lo vemos con buenos ojos porque no ha habido mucha deserción. ¿Cuál diría, licenciado Oxlack, que son las principales lecciones aprendidas por el sistema educativo en medio de esta pandemia que sobrevino al mundo? Es una ventaja, o lo que yo veo es que pues nos hemos tecnificado, hemos aprovechado la tecnología que tenemos, y pues eso es lo que yo veo como una ventaja, una mejoría, que igual pues como les digo más adelante estaría
siempre utilizándose esta tecnología. Si ustedes ven, se aprovecha para reuniones, de trabajo, entre amigos, lo mismo es para impartir las clases, la forma en que se está trabajando en todos los niveles, y pues es una, yo lo veo, digamos, como un beneficio también, pero igual que si nos enfocamos a otro punto de vista, pues yo les estaría, digamos, diciendo de que sí hay algunos aspectos que está afectando pues al niño o a la niña, ¿verdad? ¿Cuál sería el principal de ellos, licenciado? Psicológico, el aspecto psicológico, porque el niño o la niña necesita pues compartir con sus compañeros. El encierro pues ha afectado bastante a los niños y las niñas, y ya nosotros pues hemos coordinado con los padres de familia para que igual se motive y se trabaje de una manera distinta con sus hijos para poder evitar esto, ¿verdad? Pero sí siempre afecta. Usted sabe que el ser humano pues necesita la convivencia. Eso es lo que nosotros vemos, pero en cuestiones, digamos, de enseñanza, aprendizaje, estamos bastante bien. Esto me lleva a preguntarle, licenciado Miguel, ¿hay ya alguna indicación, alguna instrucción de las autoridades ministeriales respecto a la vuelta a las clases presenciales? Si estas se prevé que pueden comenzar en el próximo ciclo lectivo, o todavía se evaluará previo a tomar esta decisión las condiciones de la pandemia. ¿Qué usted nos puede contar a este respecto? Sí, se está analizando desde el alto nivel, el gobierno central y Ministerio de Educación, está en evaluación. No le puedo decir si se inicia, digamos, el ciclo para el próximo año presencial, está en evaluación. Nosotros esperamos instrucciones, pero sí se tiene, digamos, como le digo, un estudio para ver si se realiza en el próximo año. Tengo aquí un par de inquietudes, licenciado, respecto a los cierres que se permiten hacer en los establecimientos tanto públicos como privados en cuanto a las graduaciones y demás. Todo esto sigue congelado, no hay fiestas de graduación, no hay absolutamente nada que cambie respecto al año anterior. Efectivamente, no hay, todo es virtual, todo está suspendido, no se tiene autorización para que se hagan mucho menos fiesta, ¿verdad? No se tiene, digamos, autorización. Actividades sí, o sea, actividades de graduación de manera virtual, sí, efectivamente deben de realizarlo. Hay mucha creatividad. Yo les pongo un ejemplo de un colegio que el año pasado vi cuando hicieron su acto de graduación, en donde hicieron un montaje de un escenario y pasaba la persona, digamos, en vehículo, solo se bajaba, digamos, a tomarse la foto y continuaba su ruta. Es una creatividad enorme. O sea, nosotros hemos visto distintas creatividades y genialidades que los colegios han implementado, y también centros educativos públicos. Entonces, sin embargo, como les manifiesto, no hay autorización ni de actos presenciales, ni de fiesta, mucho menos fiesta, ¿verdad? Eso no. Tengo aquí una inquietud, con esto cerramos, licenciado Miguel Oshlag, y es relacionado con el inicio del próximo año lectivo. En este caso se está previendo que inicie en el mismo momento tanto el sistema educativo como el sistema público. Este año estudio no lo tengo todavía, no tengo la información, pues tendríamos que esperar los lineamientos de las autoridades del Ministerio de Educación. Licenciado Miguel Oshlag, director departamental de Educación en Quetzaltenango, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Muchas gracias a usted y que tengan ustedes un buen día.
Muy bien, aquí estaba entonces la visión de las autoridades del ramo, en este caso del departamento de Quetzaltenango. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues les presentamos a nuestro siguiente invitado. En la edición 441 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100, esta mañana hablamos acerca del impacto de la pandemia del COVID-19 en la educación del país. Ya volvemos. Es la hora 8 en punto. Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos. O haz tus compras en línea en walmart.com.gt. Solo en Walmart. Don Rodrigo, buenas, soy Mincho, el mecánico. Fíjese que ya revisé su carrito usted y tiene malas las bujías y arreglarlas. Eso sí le va a salir más caro a usted. Luego vi que el motor tiene una pequeña fuga y eso sí le va a salir más caro a usted. Sin hablar del ruidito que hace el escape. Eso sí le va a salir más caro todavía a usted. Olvídate del eso sí le va a salir más caro a usted. Y trae tu Toyota a Talleres Cofiños Tal. Aprovechas al 40% de descuento en mano de obra y repuestos genuinos. Aplica en modelos 2015 y anteriores. Haz tu cita al 1705. 80 años, Cofiños Tal. Una vida a tu lado. Aplica restricciones. Con las nuevas formas de estudiar, a tus hijos les cuesta concentrarse. Ayúdalos con Sucrol Tabletas para que se concentren mejor en clase y no se distraigan en cosas como... Y si vamos a la página 35, podemos ver a Pangea, el supercontinente que hace 335 millones... Concéntrense en la clase y dejen de mensajearse. La fórmula de Sucrol Tabletas ayuda a que las neuronas se conecten mejor y se comuniquen entre ellas, mejorando así su concentración. Sucrol, el frasco verde para la materia gris. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Lo natural del pollito viene de la cúrcuma, su color, y es de mi guante el sabor. Cúrcuma, ajo, cebolla y perejil, los ingredientes naturales que tiene el pollito así. Consomé de pollo Mahler. Hecho con ingredientes naturales, cocinando juntos el sabor del guate. Mahler nos hace familia. Policlínica, gracias por estar en cada etapa de mi vida, por ser parte de mi presente, innovando día a día, porque saben que nuestra tranquilidad es el valor de la vida. Policlínica. Cuidamos lo que hay en ti. Condado Santa María Ofibodega número 1. PBX 7932-3232. Servicio las 24 horas. ¿Quién? Somos Pizza Vesubio. Esta pizza está elaborada con los mejores ingredientes y con excelente calidad de siempre. Es más sabrosa porque es cocinada en horno de leña. Por tu preferencia y buen gusto, Pizza Vesubio. Llegamos a tu casa 2323-2323 o ven a visitarnos a Interplaza sin dejar de preguntar por la pizza de Ametro. Pizza Vesubio, la pizza como debe ser. Soy tu amigo Rinquincaya. Jaleas Dulcinea, elaboradas con frutas frescas de la más alta calidad, ricas en fibra, con vitaminas y minerales, fresa, piña, manzana, melocotón y mora. Jaleas Dulcinea, la mejor jalea. Hospital Privado Quetzaltenango, siempre comprometido con tu salud. Estamos tomando las medidas necesarias para el manejo responsable de nuestros pacientes, basados en protocolos establecidos, haciendo del conocimiento de nuestros pacientes y público en general que nuestros servicios están trabajando con total normalidad. Hospital Privado Quetzaltenango, Social. Líderes en cuidar tu salud. Llámanos 7774-4700. Búscanos en redes sociales. Ahora tienes una forma ágil, práctica y segura de solicitar tu préstamo en línea. Escríbenos al WhatsApp 7931-1600. COSAMI, estamos innovando por ti. Fomentar en la ciudadanía el efectivo ejercicio de sus derechos mediante acciones informativas y educativas es nuestro objetivo. Estéreo 100 está presentando Redes Ciudadanas por una participación vinculante. En la edición 441 del programa Redes Ciudadanas de Estéreo 100 esta mañana hablamos acerca del impacto de la pandemia en la educación del país. Tenemos ya tres opiniones, especialmente la última que nos deja saber por dónde es que va la visión de las autoridades del ramo. Muchas inquietudes y comentarios, como es de esperar, en un tema que le incumbe a la sociedad en su conjunto. Me dice un oyente a través del
del WhatsApp. La reforma educativa es urgente, puesto que si bien es cierto que la educación es online, hay que darnos cuenta que muchos lugares no cuentan con internet, ni una computadora, tampoco un celular para sus clases. Entonces, ¿qué van a hacer al respecto? A través del mismo mecanismo de WhatsApp, me dice otro oyente, que estos 2 años de la educación escolar han sido un engaño, las clases son muy deficientes, tanto en privados y públicos, pero los colegios y universidades continúan cobrando a nuestras costillas la misma cantidad que cuando iban a clases, y se retrasan el pago con mora, sin ninguna consideración. El Ministerio de Educación no hace mayor cosa por apoyar al estudiante ni a y los padres terminamos pagando más en electricidad, internet y todo esto. Me dice Rosa María Martínez a través del Facebook Live: he tenido la oportunidad de trabajar lo público y lo privado, y lo público deja mucho que desear, no hay acompañamiento del profesor, y lo privado el maestro acompaña en clase virtual una semana y video el maestro la otra. En la universidad lo mismo, no hay supervisión, por ello se abusa de la autopreparación, donde el docente abusa incluso del maltrato. Principalmente en la universidad pública, esta es la opinión de Rosa María Martínez, y tenemos muchas otras opiniones en la red de Facebook Live, que ojalá que tengamos el tiempo para podérselas compartir. Bueno, ahora saludo con mucho gusto al doctor René López Cotí, un doctor en educación, conocedor a fondo de la problemática de la educación guatemalteca. Gracias, doctor López Cotí, por tomar nuestro llamado esta mañana. Y quisiera comenzar preguntándole y tomando su visión de lo que han sido prácticamente ya 2 ciclos lectivos desarrollados en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Cuál usted cree que este impacto será en el corto plazo para los estudiantes, pero para la educación en general del país? Bienvenido a Redes Ciudadanas. Muchas gracias, mi querido maestro Maynor. Un saludo a todos los escuchas de Estéreo 100, especialmente del programa. En principio, creo que es sumamente importante establecer que hasta el día de hoy se han elaborado varios estudios con relación al impacto que realmente ha tenido en estos 2 años en el sistema educativo, que es el que, digamos, ha sido más afectado, la suspensión de las actividades presenciales y, en cierta forma, el confinamiento al que ha llevado a docentes y estudiantes. En este sentido, es importante realizar un estudio que permita ir realmente a las raíces sobre cómo hoy se encuentran no solo los estudiantes, también los docentes y el sistema administrativo. En ese sentido, podemos iniciar diciendo que realmente a nivel mundial ha afectado a más de 1.570.000 estudiantes en más de 191 países en los cuales sufrieron la clausura total de la educación. En este sentido, entonces, lógicamente podemos ver que en el caso de los estudiantes hemos visto que ellos han tenido un aprendizaje, diríamos, totalmente deficiente en el ámbito de la preprimaria, primaria, básico, diversificado y universitario. O sea, si queremos abordar exactamente todo el proceso del sistema educativo, tanto nacional como universitario, podemos darnos cuenta de que realmente existen diferentes elementos que en determinado momento el estudiante se queja para decir cuáles son los problemas. Por ejemplo, la falta de equipamiento. En este sentido nos podemos dar cuenta de que la mayor parte de estudiantes y docentes esencialmente también no tienen acceso exactamente a tener un equipo básico para poder realizar el proceso de aprendizaje. Sumado a ello, nos damos cuenta de que hay una baja conectividad de Internet. Estamos hablando más o menos de que el 19% de hogares en el caso de Guatemala tienen conectividad a Internet en casa, pero también nos podemos dar cuenta que hay un 120% de no conectividad móvil.
Eso quiere decir que entonces la mayor parte de estudiantes en determinado momento se conectan a través de un dispositivo móvil o celular. Esto no se ha aprovechado. Sin embargo, hay que considerar que la mayor parte de hogares y especialmente padres de familia tienen 1 o 2 celulares en casa. Y eso, estamos hablando de una familia que tiene 4 estudiantes, o en algunos casos 5 estudiantes en diferentes niveles. Y ese proceso de lo asincrónico y sincrónico empieza a tener varios problemas, porque todas las tareas que envían los docentes de esa forma, diríamos, asincrónica, van a llegar a un dispositivo cuya memoria también es muy baja. Entonces, la baja conectividad a Internet es otro de los grandes problemas que se tiene. Pero doctor René, aquí me gustaría detenerme un minutito, porque para preguntarle, sus colegas antes nos han dicho que uno de los principales problemas acá es que mantenemos la misma filosofía de la educación, es decir, una cuestión como de conductismo, de constructivismo, y que no hemos roto con ese esquema y lo estamos trasladando al asunto de las plataformas virtuales. ¿Usted cree que realmente el asunto es de aprovechamiento de las conexiones esas que me describe, o estaría más en la línea de cambiar la forma como están los profesores llevando el conocimiento a los estudiantes? Bueno, en ese sentido, digamos, cuando mis antecesores han hecho mención al hecho de que el sistema que tenemos, digamos, el currículum nacional base, que es en que se mueve el sistema educativo nacional, tiene una base constructivista. Ha sido un problema porque, digamos, desde la perspectiva del constructivismo, que en 1980 en Europa se dieron cuenta que no funcionaba, que no es funcional. Ya se dieron estudios en los cuales dicen que el constructivismo no es la mejor opción para la educación. Entonces aquí, lógicamente, debemos de pensar en una reforma. Hay que reformar totalmente el currículum nacional base. No es la mejor opción. Creo que ahora que ha cumplido 100 años Paulo Freire, él presenta una posibilidad de hacer una educación, diríamos, a nivel de diferencia, en función de que la educación debe llevarse para que el estudiante aprenda para la vida, y no solamente para llenarse de conocimientos como que fuera realmente un recipiente, porque hay mucho conocimiento, y yo difiero un poco en el sentido de que pensemos que solamente la matemática y el lenguaje es sumamente importante. Es cierto, son materias fundamentales, pero que no forman exactamente al ser humano. O sea, no estamos formando a un individuo que en determinado momento tiene otras características, como las características artísticas, que no vemos ahí en ningún momento, las características físicas del estudiante. O sea, estamos atentando hoy en contra del verdadero sentido de una educación integral. O sea, ya podemos ver hoy en varios países que estamos hablando de las escuelas sin paredes, o lo que le dan a llamar hoy el tercer profesor. Y en ese sentido, cuando hablamos del tercer profesor, estamos hablando de aulas abiertas, en donde el estudiante realmente va a buscar cuál es su orientación de acuerdo a lo que él desea hacer en la vida. Aquí se impone la educación. Aquí tenemos un gran problema porque cuando hablamos de reforma educativa, por ejemplo, nosotros tenemos que estar pensando en que los grandes financistas de la educación, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, decidan si se hace reforma educativa o no. Ellos han sido exactamente, diríamos, los padrinos del sistema educativo, tanto nacional como latinoamericano. Hoy se habla, por ejemplo, del 4º Congreso Mundial de Educación, en donde empiezan a pensar de que la educación debe de partir desde lo local, ¿verdad? Entonces dicen, hoy debemos de regresar a lo local para iniciar un proceso educativo con mayor
énfasis en el estudiante. Entonces, en ese sentido creo que hay que cambiar totalmente el maestro Minor. No es ni el conductismo ni el constructivismo el momento más adecuado para la educación que tenemos. Y cuando hablamos a mí me parece una idea muy interesante la que usted plantea, pero cómo hacerla operativa en un esquema que parece como la paradoja del pez que se muerde la cola, es decir, ¿qué arreglo primero? Si el tema está puesto por los grandes financistas de la educación que usted ha mencionado, y son ellos quienes finalmente deciden cuándo impulsar una reforma y además de qué tipo, es bastante más complicado. ¿Por dónde usted cree que se podría iniciar por lo menos una discusión y quién debería de promoverla? ¿En las universidades, en las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Quién puede ponerle el cascabel al gato? Bueno, creo que es sumamente importante tener claro que la Constitución de la República establece que es el Ministerio de Educación el que debe normar realmente el sistema educativo nacional. Si el Ministerio de Educación no asume realmente su responsabilidad, puesto que está condicionado en determinado momento por los préstamos que tiene, y además por que tiene un sindicato que en determinado momento tampoco vela por una educación o un cambio, debe de ser realmente las universidades, y especialmente la Universidad de San Carlos de Guatemala, la que debe de encabezar una reforma educativa, aunque estamos claros de que, como usted muy bien dice, ¿verdad? Ahí estamos hablando como de un herrero con cuchillo de palo, porque la reforma educativa universitaria está varada, y está varada desde hace mucho tiempo, y no se ha visto que quiera iniciar realmente nuevamente los procesos de reforma educativa universitaria. Entonces, en la sociedad civil, realmente la sociedad civil debería de asumir la postura. Hay organizaciones nacionales que trabajan en educación y que deben de encargarse de pensar en esa transformación que nos conviene a todos, porque en ese sentido hay organizaciones gubernamentales que deberían de trabajar para una propuesta de reforma. El proceso que se hizo anteriormente de reforma, lastimosamente nació muerta. Ese es uno de los grandes problemas que sucede siempre cuando se quiere hacer una reforma impositiva, y también desde un escritorio. Esta reforma debe de iniciar desde todos aquellos que estamos en el campo educativo, de tratar de unir esfuerzos para proponer una educación realmente para la vida, que permita incorporar todo ese bagaje y riqueza que tienen los pueblos originarios. Porque aquí el otro elemento importante dentro de la educación es que sí es cierto, hay un cambio en función de hablar de una educación multicultural o intercultural, pero que suele ser una fachada nada más, o que suele en determinado momento ser un documento muy bonito escrito, pero que en la práctica no tiene nada de intercultural o de multicultural. No se puede hablar de lo inter o de lo multicultural o pluricultural en un sentido en el que solo los mismos contenidos, que ese salvajismo que tiene la pedagogía actual, es trasladar los contenidos a los diferentes idiomas, y que a la larga únicamente se cambia en letra, pero que no tiene un sentido ideológico, filosófico, epistémico, que realmente en determinado momento retome esa riqueza y que se incorpore, porque este país es un país muy rico, pero con gente que lo gobierna muy pobre. Y entonces, en ese sentido, la educación, que es el elemento más importante para que un país pueda realmente adentrarse en campos de una mejora de calidad de vida, porque con la educación que tenemos no vamos a poder llegar a una calidad de vida. Eso en función de que hoy vemos exactamente a la mayor parte de estudiantes masificados, repitiendo como autómatas realmente lo que tiene las guías. En ese sentido, ¿cómo podemos hacer personas críticas? ¿Cómo podemos hacer personas propositivas, transformadoras, innovadoras? Si normalmente, como usted muy bien lo hacía ver, hemos trasladado ese salvajismo de lo presencial a lo virtual, y aquí no sabemos si tenemos una educación virtual o una virtualidad de la educación.
hay que modificar todo el sistema. Y si vamos encaminados, como muy bien decían hace un momento, al sistema híbrido o hacia las clases invertidas, como se ha dado de llamar hoy, en donde deja de tener mayor prevalencia el docente y es el estudiante el que asume una postura de discusión, pues hay que ver de los dos lados, maestro Maynor, porque el gran problema que tenemos también es que el estudiante ha caído hoy en día exactamente a un proceso light, a un proceso suave. Estamos hablando de un estudiante que no quiere leer, estamos hablando de un estudiante que no quiere hacer tareas, estamos hablando de un estudiante que del otro lado del ordenador no sabemos si realmente deja solamente encendido su ordenador o el celular, y cuando hemos notado que le hacemos preguntas, es como aquellos eventos en donde dicen, mire, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Porque en este momento tenía un problema de conectividad. Entonces, hoy han cambiado realmente aquellas excusas de los estudiantes que no entregaban trabajos en la presencial, que tenían problemas con la impresora, que no pudieron impresar e imprimir el trabajo. Hoy en día el estudiante se excusa. Digamos, si trabajamos con tiempos para que en la plataforma entreguen el trabajo, el estudiante nos está diciendo, mire, fíjese que el problema que tenemos es que el internet está muy bajo, que el problema que tenemos es que no tenemos energía, que la lluvia botó el sistema, que estaba a punto de subir la tarea cuando realmente no se puede, en ese sentido. Entendemos que realmente hay estudiantes en los diferentes niveles, como decíamos hace un momento, que no tienen todos los dispositivos a la mano. Le voy a pedir, doctor López Cotí, que se quede un minuto más en línea. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores y si le parece, al volver de la pausa, hacemos una recapitulación y que usted nos diga aquí a la audiencia cómo es que se pueden cambiar esos hábitos y esas actitudes y sobre todo la disciplina, que al parecer es una de las cosas que se ha ido perdiendo a lo largo de esta pandemia. Al volver de la pausa, en la edición 441 del programa Redes Ciudadanas, esta mañana le pasamos revista al impacto de la pandemia en la educación del país. No se vayan. ¿Qué estás viendo, mijo? Los defensores. Pero si es un anuncio de Incaparina. Por eso. Vitamina D, zinc, vitamina B12, ácido fólico, hierro, vitamina A, calcio, niacina, tiamina, riboflavina, proteínas, energía, fuerza y salud. Sí, con todo esto defiendes tu sistema con cada sorbo de Incaparina. Regresaron a Pais los super ahorros, tus productos favoritos con ahorros todos los días. Encuentra super ahorros en todas nuestras tiendas y también en pais.com.gt. Pais, somos parte de tu vida. Llegó el remesatón, beneficios de a montón, ganas con tu Banco Azteca cuando cobras tu remesa. Llegó el remesatón con ganancias de a montón. Participar es muy fácil. Cobra tu remesa en Banco Azteca y tiendas Electra de todo el departamento de Quetzaltenango. Recibe un cupón, ráspalo y podrás ganar premios al instante. O podrás participar en el gran sorteo de 12 televisores de 32 pulgadas. El remesatón con ganancias de a montón. Cobra, raspa y gana con Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Siempre conectados con la mejor señal de Guate, la red de los guatemaltecos, Tigo. Soy un joven que siempre está al pie del cañón. A ver si adivinan mi día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y así es mi día. Por eso, para estar al pie del cañón, necesito la carga completa de Astroton H4, el único con vitaminas bioactivadoras e ingredientes naturales como el ginseng y maca. Astroton H4, el de la carga completa para el rendimiento físico, mental y sexual. Es de Lancasco. La energía de Raptor 600 ml. Ahora a solo 6 quetzales. Búscalo en tu tienda favorita. Raptor, sí te energiza. Un producto de maravilla. Ven y llena tu carreta a precio despensa. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Es hora de pedir tus abarrotes a domicilio y en menos de 30 minutos los tendrás en tu hogar. 3578-3559. Abarroterías Albamar.
Alfamart, cerquita de su hogar. El homeschool o recibir clases en casa es la nueva normalidad. Por eso mis papás me compraron computadora portátil, audífonos con micrófono y todo lo que necesito en Spirit Computación. Es más, yo los ayudé a hacer el pedido en línea en www.spiritcomputacion.com y me lo hicieron llegar hasta la puerta de mi casa. Spirit Computación, una solución para cada necesidad. Aproveche la promoción computadora portátil desde 2,400, 12 pagos, precio de contado. Estudia diseño gráfico en Landívar Shela y expresa con innovación. Escríbenos para mayor información a WhatsApp 7722-9900 y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram como URL Shela. Campus de Quetzaltenango, Universidad Rafael Landívar. En la edición 441 del programa Redes Ciudadanas esta mañana hemos estado conversando acerca del impacto de la pandemia en la educación del país. Hemos tenido diversos ángulos desde donde analizar la situación. Tengo aquí un último comentario al que le voy a dar lectura, que me llega a través de la red de WhatsApp. Dice, la educación en países subdesarrollados es un fracaso, el nivel económico es bajo, no todos los hogares tienen internet residencial y este servicio es muy caro. Regresar presencialmente a clases es muy complicado porque la enfermedad está en pleno desarrollo. Esa es la opinión que tiene Juan Carlos a través del WhatsApp. Bueno, doctor René López Cotí, vamos terminando la entrevista esta mañana. Tenemos allí un par de minutos para que usted nos dé su visión respecto a en el momento en que se produzca el regreso a clases, que en algún momento se va a producir. Lo que no sabemos es si ya será para el próximo ciclo lectivo o todavía tenemos que esperar un poco más. ¿Cómo usted cree que se pueden superar esos desafíos que nos mencionaba en la última parte de su intervención para corregir hábitos, actitudes, costumbres que los estudiantes pudiesen haber ido adquiriendo en el transcurso de estos años que se ha tenido que trabajar por medio de las plataformas virtuales? Muy bien, muchas gracias, maestro, muy amable. Cosas importantes. Primero, creo que al Ministerio de Educación debe de asegurar el derecho de la educación de todas las personas, en un marco de igualdad de oportunidades y de no discriminación. En segundo lugar, realmente no dejar al estudiante solo. Es importante que los padres de familia y que alguna persona siempre esté atento de qué es lo que realmente el estudiante está trabajando en los dispositivos, porque hoy en día tenemos una crisis que impacta realmente psicobiosocial en el estudiante y que en determinado momento puede profundizar en una crisis demasiado fuerte en todo nuestro estudiantado, ¿verdad? Es importante revisar los marcos normativos de la política de gobierno que tiene en función de la educación, porque no tenemos política pública de educación y ese es otro de los grandes problemas. Mientras no tengamos política pública de educación, vamos a seguir siempre utilizando políticas de gobierno sin ningún norte o sin ningún sur a dónde ir. Entonces se requiere esencialmente que exista un proceso bastante adecuado, que el docente trate de dosificar los contenidos también que tienen que ver con los estudiantes, que no porque un día o 2 días tiene que tratar de abarcar todo y que sature esencialmente al estudiante de mucho contenido. Claro. Es importante también que en determinado momento se vele, que el ministerio vele por la salud de los docentes. Porque si es cierto que estamos velando por la salud del estudiante, hoy también nos enfrentamos ante un problema bastante fuerte que es la salud mental del docente, que muchas veces dejamos de ver. Y en este sentido hoy estamos hablando de un nuevo término que se llama Corona Tech, y ese término que tiene que ver exactamente con la experiencia de la educación a distancia, el estrés que maneja tanto el docente como el estudiante. Y finalmente creo que es sumamente importante el tema de la administración educativa, la supervisión, algo que se ha descuidado porque hemos descuidado realmente cómo poder supervisar
el trabajo que se realiza dentro y fuera de casa. A los padres de familia entendemos que hoy se les recarga, diríamos, un proceso de formación en sus hijos, pero hay que tomar en cuenta, mis estimados padres de familia, que lastimosamente también hemos dejado que los medios de tecnología sean los que tutorean a nuestros hijos. Y hoy que tenemos que estar más cerca de ellos es velar porque realmente tengan una verdadera formación y que estén produciendo conocimiento. Porque si no, no tiene sentido. Seguimos al mismo paso de estar llenándonos de una serie de datos, pero sin conocimiento. Doctor René, lo fundamental es tener conocimiento. Le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta mañana. Y para servirle, maestro Maynor, un gusto saludarle y un saludo a toda la audiencia. A la orden, maestro. Muy bien, señoras y señores, llegamos entonces así al final del programa 441 de Redes Ciudadanas. La conclusión para nosotros es que efectivamente hay una tarea muy larga, muy complicada, muy trabajosa por desarrollar, pero que nos tenemos que poner lo más pronto posible manos a la obra. Todo parece indicar que el regreso a clases para el ciclo lectivo 2022 no va a ser tan inmediato, tan posible y automático, pero esperaremos, como nos han dicho las autoridades que intervinieron en el programa de esta mañana, todavía no está el lineamiento desde el Ministerio de Educación, pero mientras tanto aquí la visión y la voz, el pensamiento de educadores que conocen de la materia, pues nos dejan también algunas pistas por donde podríamos reconducir un proceso que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, su educación. Los invitamos al próximo de la serie en punto de las 7 de la mañana aquí por Estéreo 100. Y recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con entusiasmo, con alegría. Por estos días, mejor si lo hacen con una mascarilla puesta. Pero por sobre todas las cosas, háganlo por su país. Hasta pronto.